seguía gran multitud. Note esto, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, note esto, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, como querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Note esto que es tan particular. Aquí podemos ver algo interesante en lo que tiene que ver con la generación proponente. Nosotros podemos ver 2 tipos de líderes aquí. El primero, o la situación era que habían 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que estaban siguiendo a Jesús, porque Jesús estaba tratando de ministrar a la multitud con señales, con milagros, con prodigios. Pero ya se hacía de noche, y uno de ellos le dijo al maestro: despide a la multitud para que ellos vayan a sus aldeas a comer. Pero la propuesta de Jesús, que es lo que me confronta, y le dice Jesús: dadle vosotros de comer a la gente. Y lo interesante aquí es que esta generación proponente, que es la que Dios está esperando que se levante para establecer una cultura de cambio, cuando se cree que no se puede, la generación proponente tiene una alternativa. La generación proponente tiene una propuesta que puede llevar a que nos encontremos en medio de un problema con la solución que necesitamos. La generación proponente no tiene pero, la generación proponente no tiene para después, la generación proponente no procrastina, la generación proponente inmediatamente fluye a través de una iniciativa. Son los iniciadores de procesos de cambios que necesitamos. En este tiempo donde estábamos leyendo Juan capítulo 6, es muy importante. La problemática, ¿cuál era? 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, eran más. Había hambre, estaba de noche. El problema es que ellos, cada uno vivía lejos. Cuando Jesús dice: dadle de comer a la gente, la primera negación sale de uno de los apóstoles, de uno de los discípulos de Jesús, que necesitaba poder entender que debía convertirse en una generación proponente. Felipe, ¿qué dijo? 200 denarios. ¿Sabes qué? Yo creo que es más fácil, maestro, que los mandes a sus casas. El texto es impresionante. Es impresionante porque cuando yo veo el texto de Juan capítulo 6, yo veo a una clase de líder que se deja envolver por el entorno y por la situación. Felipe, ¿qué fue lo que dijo? Felipe dice lo siguiente, queridos amigos. Felipe dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde
compraremos pan para que coman estos. Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de nosotros tomase un poco. Escuche bien, Felipe no estaba entendiendo que lo que estaba tratando de Jesús de provocar en él era que un líder, escuche bien, un líder de esta generación tiene que tener o tiene que fluir como una generación proponente ante una situación, ante un problema, ante una necesidad, ante un caos, ante una dificultad, ante una ruptura. Lo primero que tiene que hacer un líder es pensar de manera casi que automática en una propuesta. En una propuesta. La propuesta de la clase de líder Felipe no ayudó, pero para nada, a que el panorama de hambruna que había, a que el panorama de los más de 5,000 que estaban allí fuesen saciados. Jesús sabía que la pregunta que le estaba haciendo iba a revelar el corazón de Felipe, si estaba listo para ser una generación proponente o no. Felipe dijo: 200 denarios no alcanzan. Es la clase de líder que ante un problema sigue hablando del problema. Ante una necesidad sigue hablando de la necesidad. Pero el líder proponente, o sea, el líder tipo Felipe, no aplica para estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y se tiene que levantar, se tiene que generar una generación proponente de gente que, a pesar de lo que está viendo, a pesar de la necesidad que hay, a pesar de la situación que hay, tiene una propuesta que puede tener o llevarnos a una alternativa llamada solución. Escuche lo siguiente. Cuando leemos el texto vemos que Felipe no estaba listo para entender lo que era una generación proponente. Pero no solamente es Felipe, el tipo líder Felipe, o los líderes que son como Felipe, siempre tienen una mente escasa. Y usted tiene que saber que parte de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos y podamos ser partícipes tiene que ver con la fe. La fe y la gracia para creer que en lo natural no es posible, por supuesto, que 200 denarios que estaban en la caja menor alcanzasen para tanta multitud de gente, en lo natural. Pero déjeme decirle, querido amigo, que cuando usted se sienta insuficiente, pero crea usted que en sus propias fuerzas, aquellas cosas que no se han arreglado, pero que a pesar de reconocer su insuficiencia, usted va a la presencia para que sea la presencia la que le dé la gracia, el otorgamiento de poder, porque esa es la definición de gracia, el otorgamiento de poder para poder tener la habilidad de tener una propuesta, de brindar una solución, de tener una iniciativa para que las cosas que hoy son necesidad, mañana sean un testimonio. Yo quiero repetir eso. Para que las cosas que hoy sean una necesidad, a través de su gracia, a través de la generación proponente, entonces mañana lo que hoy es necesidad, mañana se convierta en un milagro, se convierte en un testimonio, se convierte en algo para poder compartir con otros, que tiene que ver con aquella fe que tú tuviste para que lo que no era se empiece a ver. Ahora, tenemos el tipo líder Felipe, no solucionó nada, no propuso nada, no estableció una iniciativa de cambio. Pero también tenemos el tipo líder Andrés, que aparece en el texto de Juan capítulo 6, que dice, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho. Escuche bien. Los tipos líder Andrés son un poco, aunque se parecen, pero no son iguales. Son el tipo de líder que
propone una solución con la respuesta de otro. No sé si me está entendiendo usted. El tipo de líder Andrés es el tipo de líder que lo que está tratando de mostrar no tiene nada que ver con aquello que salió de su corazón. Porque infortunadamente la generación proponente la puedo ver establecida en un muchachito, un pequeño niño que tenía panes, que tenía peces. A través de este muchacho yo puedo ver la inocencia de un corazón que no está viendo la necesidad allá más grande que su Dios. La generación proponente es aquella que puede ver que el Señor, que nuestro Dios es más grande que cualquier necesidad. La generación proponente es la que dice: con lo poco que yo tengo en las manos de Jesús es mucho. La generación proponente es la que yo veo en cabeza de este niño tan pequeño que termina dando esos peces, esos panes, y generó la iniciativa, la propuesta más extraordinaria para ese momento, para que fuesen saciados más de 5,000 personas. Usted se puede quedar siendo un líder Felipe que no propone nada, no resuelve nada. Usted se puede quedar como el líder tipo Andrés, que toma la propuesta de otro y la endosa a usted. ¿Cómo se llamaría? Ayúdenme aquí. ¿Cómo se llamaría cuando yo tomo algo que no es de mi autoría? Es como un plagio espiritual. Tomas la autoría de otro, tomas los logros de otro, tomas las propuestas de otro y las haces mostrar como tuya. Ese es el tipo líder que no puede terminar fluyendo de esa manera, porque casi que manipula, que para hacer creer que a través de él es que se establecen los cambios y las propuestas, pero no es así. Infortunadamente, vuelvo a decir esa palabra, porque la propuesta más tremenda para esas 5,000 personas y más y su familia era un niño que tenía unos panes, unos peces, que los presentó como una generación proponente. Yo me imagino que Jesús pudo interpretar: es esta la clase de generación que yo estoy esperando que se levante. Es esta la clase de líderes que quiero que se levanten, que en medio de una situación, en medio de una prueba, tengan una propuesta que establezca un cambio radical. Que establezca un cambio radical. Ahora, cuando Jesús tuvo la materia prima de esa propuesta, los panes, los peces, yo quisiera, yo daría lo que fuese para estar allí y ver los ojos de Jesús. Felipe no fue capaz, Andrés tampoco fue capaz, pero este niño, la generación proponente, en su corazón hay algo tan fuerte como para decir: yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Alguien que entienda esto, alguien que escuche esto. La generación proponente es la que dice: no me voy a quedar con los brazos cruzados. Algo yo voy a tener que hacer. Voy a proponer ciertas resoluciones, ciertas propuestas. Voy a colocarlas sobre la mesa, porque no puedo seguir permitiendo que la necesidad siga estando en medio de mi casa, en medio de mi nación, en medio de las personas que me rodean. Yo quiero establecer una propuesta, y la generación proponente toma de lo que tiene, toma de lo que tiene, toma sus panes y toma sus peces y propone un cambio. La generación proponente conoce la necesidad, pero tiene la revelación para solucionarla. La generación proponente conoce la necesidad, pero coloca una semilla para generar cambio. El tema es, yo estoy tratando de provocarlo a usted. No deje que la necesidad por la cual usted esté pasando, llámela como la quiera llamar, que usted deje que eso siga trayendo
trayendo un desespero, trayendo, ¿cómo se puede decir? Ese sentimiento de no saber qué va a pasar. La generación proponente dice: yo tengo que hacer algo. Quiero que sepa que yo a los 13 años de edad me fui de mi casa para establecer un cambio sobre mi familia, para decir: yo no estoy de acuerdo con la escasez que estamos viviendo y yo mismo me propongo, y siento eso fuerte de parte del Espíritu Santo, que usted mismo se proponga generar cambios. No deje que aquello que es una situación que es negativa siga tomando cuerpo, gobierno, y que sea estableciendo sobre usted una identidad de lo que usted no es. Por eso usted se tiene que levantar, porque estoy tratando de llegar donde usted está a través de esta señal, para provocarlo y no dejar que esa situación siga siendo esa situación. Cuando usted se levante delante de Dios y coloque lo que tenga que colocar y proponga lo que tenga que provocar y tenga la iniciativa, porque es una generación, la generación proponente es una generación de iniciativa. Ellos proponen, ellos resuelven, ellos dicen: esto es así, lo podemos hacer así o lo podemos hacer asado, pero de tal manera que ellos no se quedan quietos. No es una generación que se quede quieta, es una generación que por dentro está generando cambios, soluciones y propuestas. Ahora, yo quiero hacer un paralelo en lo que ocurrió en segundo libro de Reyes, capítulo 5. Este texto es tremendo porque nos va a ayudar a entender lo que el profeta Eliseo quería establecer sobre su comunidad, sobre aquellos que estaban estudiando alrededor de él. Él tenía una escuela profética, él fue formado en una escuela profética, pero el capítulo 4, segundo libro de Reyes, versículo 38, capítulo 4, versículo 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Escuche bien. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos en aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Versículo 41. Él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y un trigo nuevo en su espiga, y él le dijo: da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. Este es un paralelo muy oportuno. Dice que Eliseo venía de Gilgal, que es sitio de consagración. Él venía de renovar su consagración con Dios, y había un desafío. El desafío era que sobre la comida de aquella comunidad profética había veneno, la comida estaba envenenada. Leíamos que él esparció harina sobre la olla y le dijo a su criado: da a la gente para que coma. La misma orden que le da Jesús en Juan capítulo 6. Pero aquí nos encontramos con algo, y es que quiero establecer dos cosas importantes. La primera: vino un hombre de Baal-Salisa. Baal-Salisa quiere decir tierra que no da fruto. Vino un hombre de la tierra que no da fruto al varón de Dios y trajo
específicamente dice que trajo primicias, 20 panes de cebada, y dice que trajo trigo nuevo en su espiga. Escuche bien, cuando se levanta una generación proponente, la generación proponente siempre tiene algo que dar. Aló. Siempre manifiesta la resolución de conflictos a través de una propuesta que hable cuando se desprende de algo en medio de una situación de escasez. El hombre que vino de Baal Salisa dio una primicia al varón de Dios, panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. No era trigo viejo y no era pan que no era de cebada. El pan de cebada era un pan costoso. Pero como quiera, la generación proponente siempre da lo mejor. La generación proponente no da la sobra. La generación proponente dice: yo puedo estar en la tierra que no da fruto, pero ahora yo mismo propongo dar la mejor semilla, o proponer y presentar mi mejor propuesta para que mi tierra deje de ser una tierra que no da fruto. La generación proponente rompe ciclos. La generación proponente rompe maldiciones financieras. La generación proponente rompe ciclos de escasez. La generación proponente, como este hombre, es la generación que dice: yo rehúso ser rehusado. Yo rehúso ser rehusado. La generación proponente sabe que la solución la tiene a través del movimiento de la fe. La generación proponente no se queda mirando para arriba esperando que sea Dios quien solucione. Ellos saben que Dios soluciona a través de nuestros actos de fe. Dios puede hacerlo, por supuesto que sí. Él es Dios, Él es el creador de todo. Pero Él está esperando una generación que proponga. Pero cuando estaba listo el potaje, la comida para esto, el profeta le dijo a su sirviente: da de comer a la gente. Inmediatamente la mentalidad de uno que no es generación proponente dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Imagínese el conflicto de Felipe y de Andrés. ¿Cómo tomaremos 200 denarios para colocarlos sobre 5,000 personas y más? La generación proponente no está viendo el conflicto, está viendo en el conflicto la solución. La generación proponente ve los conflictos como una oportunidad de poder proponer algo que erradique el problema. Por ser sirviente, porque déjeme hacer un paréntesis aquí. Usted puede fluir como un siervo o usted puede fluir como un sirviente. El sirviente no tiene la capacidad de poder establecer ni proponer cambios. El sirviente no es el tipo líder que no tiene propuestas que dar, no tiene iniciativa. Estos caminan como se les ordene. Estos son de pensamientos escasos, son de propuestas nulas. Estos no tienen la capacidad de poder decir: yo veo el problema, pero buscaré una solución a como dé lugar, porque mi Dios está conmigo. Este tipo entró en un conflicto cuando vio la escasez, cuando vio 100 hombres. ¿Cómo voy a colocar yo esto delante de 100 hombres si son solo 20 panes? Son unas cuantas espigas de trigo. Pero déjeme decirle algo: el varón de Dios le volvió a decir al sirviente: da a la gente para que coma. Da a la gente para que coma, porque el Dios de los cielos ha dicho así: comerán y sobrará. Deje decirle algo: aquellos que proponen les va a sobrar en el nombre de Jesús. Aquellos que proponen serán gente que vivirán bajo una abundancia extraordinaria. Aquellos que proponen les va a perseguir siempre una respuesta de parte de Dios. Aquellos que proponen hablan el mismo lenguaje de Dios. A mí me encanta, porque ante el conflicto de una no eternidad,
Jesús dijo, yo tengo una propuesta. Perdón, el Padre dice, yo tengo una propuesta. Mi Hijo Jesús. Mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario para la redención y perdón de pecados, para que la eternidad sea para todos aquellos que acepten su nombre en su corazón. La más grande y poderosa propuesta la vemos en el Padre. Así es que yo estoy delante de ustedes en los minutos que me quedan para poder decirles, estamos en tiempos donde si usted quiere poder andar en el nivel de lo que sobre y abunde, usted tiene que ser uno que constantemente esté proponiendo. Pídale a Dios o presenta tu propuesta a Dios. Dile a Dios esta semana o allí donde tú estás, Señor, tengo una propuesta que estoy tratando de armar, porque yo no voy a seguir permitiendo que aquello que hoy es escasez siga siendo escasez. Yo no voy a permitir, por cuanto me considero una generación proponente, yo no voy a dejar que el conflicto siga siendo conflicto y que el problema siga siendo problema, porque sé que estoy en los últimos tiempos, y antes de que los últimos tiempos se manifiesten completamente, Dios tendrá que ver en mí una generación proponente. No voy a ser una generación que se quede callada, no voy a ser una generación que no proponga o que no tenga iniciativa, porque tú eres un Dios creador, eres tan creativo, estás dentro de mí, y esa creatividad yo la voy a terminar usando para la resolución de conflictos interpersonales, la resolución de conflictos matrimoniales, la resolución de conflictos financieros, de conflictos laborales, de conflictos en el ministerio. Yo voy a ser uno que se destaque por proponer. Escuche bien. Aunque te digan que no a tu propuesta, de tanto proponer vas a ser escuchado. No permitas que la propuesta que Dios colocó en tu corazón sea engavetada. No permitas que aquello que Dios te dijo para proponer, aunque parezca loco, aunque parezca algo imposible. Los 20 panes de cebada no eran nada para 100 hombres. Sin embargo, al finalizar la jornada, sobró como Dios lo había dicho. Los panes y los peces para 5,000 no eran nada. Sin embargo, sobró 12 canastas de pedazos de pan y de los peces. Déjeme decirle para concluir. Usted puede dejar, dicen los expertos, que para que no ocurra nada, no haga nada. Usted sabe qué va a ocurrir si usted en su casa no hace nada. Se va a deteriorar. Y eso termina ocurriendo. Quiero que el piano me acompañe para poder concluir. Escuche bien, le voy a hablar a su corazón. No permita que bajo ninguna circunstancia lo que esté aconteciendo a su alrededor termine siendo su estilo de vida. No permita que por la falta de fuerza, porque quizás de pronto usted me dirá, pastor, es que no tengo fuerzas. Pastor, no sé cómo hacerlo. Su gracia está disponible para ti. Su gracia, que es el otorgamiento de poder para que usted salga adelante, para que la necesidad deje de ser necesidad, para que el conflicto emocional deje de ser conflicto emocional, para que el problema en la familia y en el matrimonio dejen de ser problemas que te agobien. Estoy delante de ti para concluir, que puedes ser de la generación proponente cuando te levantes y reconozcas tu insuficiencia y vayas a su presencia y le digas: Señor, tengo una propuesta que hacerte. Como lo dijo Isaías,
cuando se escuchó una voz: ¿a quién enviaremos? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Que tu propuesta le dé a entender a Dios que tú estás listo para accionar. Que tu propuesta le dé a entender a Dios que no vas a permitir que aquello que hoy es una necesidad y un conflicto siga gobernando tu casa y siga gobernando tu matrimonio y siga gobernando tus finanzas y siga gobernando tu mente, y tú digas: yo no sé qué hacer. Felipe no supo qué hacer, Andrés no supo qué hacer, hasta que apareció un niño y dijo: aquí tengo mis panes y mis peces. La generación proponente es la que sabe que lo poco en sus manos se convierte en lo mucho en las manos de Dios. La generación proponente es la generadora de cambios. Hay situaciones que están ocurriendo en tu casa que el único instrumento que Dios quiere usar para ese cambio eres tú mismo. Así es que permítame terminar orando y luego pues escucharemos un par de canciones de nuestra banda, pero quiero que usted allí incline su rostro y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por permitirme entrar a cada hogar, Señor Dios. Bendigo cada familia, bendigo a cada matrimonio, Señor. Oro, Padre, porque los conflictos en el matrimonio desaparezcan, Señor. Oro para que en cada familia, Señor, donde entre esta señal, tu amor sea inundando, tu presencia sea inundando ahora cada vida, cada corazón. Te pido ahora por una sanidad a los cuerpos enfermos, Señor, sanidad también espiritual, sanidad interior, Señor. Te pido, Padre, sobre aquellos que hay cierta cautividad, Señor, que hay paradigmas, rompe moldes, rompe paradigmas, Señor, rompe estructuras mentales, Señor. Llévate a aquello, Padre, Señor Dios, que no deja, Padre, que no deja, Señor Dios, que se levante una generación proponente, Señor. Se seca y se paraliza todo aquello que quiera detener las familias, Señor. Se seca ahora, Padre, y se establece una verdad nueva, Señor. Matrimonios que tengan propuestas para solucionar sus conflictos, hijos que tengan, Señor, una propuesta para solucionar sus conflictos con sus padres, Señor. Ministros, Señor, pastores y líderes que se levanten en toda Latinoamérica, Señor Dios, para proponer un cambio, Señor Dios, que haga que todos nos volvamos definitivamente a ti, Señor. Esto y digo y le hablo a cada líder, a cada pastor que me pueda estar viendo. Ahora levántate con una propuesta, levántate ahora en el nombre de Dios a proponer algo que genere un cambio, que establezca una cultura radical donde se manifieste el poder de Dios sobre esta generación. Ahora en el nombre de Jesús yo oro por ti y declaro que comienza tu mejor semana, comienza tu mejor mes, comienza tu mejor temporada, comienza tu mejor ciclo, porque te vas a levantar como uno que proponga algo que traiga un rompimiento divino sobre tu vida y sobre aquellos que te rodean. Así es que, mi amigo, no deje de creer esta verdad. Quiero terminar antes de despedirme. No se vaya, que vamos a cantar unas canciones. El día 1 de agosto a las 5 de la tarde, a través de nuestra plataforma de YouTube, vamos a comenzar nuestro nuevo periodo de escuela de líderes. No deje de tener conocimiento, porque conocimiento es poder. Así es que Dios te bendiga, y gracias una vez más a todos mis discípulos, a todos mis amigos que se conectaron un día más. Dios te bendiga.
Gracias, Señor. Vamos a tener un tiempo donde podamos adorar y exaltar a Dios. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Levanta tu voz y dile: sé mi fuerza, sé mi fuerza. Oh, oh Jesús. Oh, oh, oh. Encuéntrame, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama la cena del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria, gloria, derrámate, derrámate. Ven, Señor, como dijiste, derrámate sobre Restoration Church. Inúndanos, inúndanos de tu gloria, derrámate. Por última vez iré a ella. Ven, Señor, como dijiste,
derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Gracias, Señor. Allí donde estás en tu casa, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a decir que su amor está en nosotros y que nunca para. Yeah. Come on. Oh, yeah. Come on. Yeah, yeah, yeah. Come on. You see it in your home right there. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. No. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Yo lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. No, no. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Veremos la victoria en ti, Señor. Gracias, Señor. Allí donde tú estás en tu casa, te invito a que declares con nosotros esta canción como una afirmación, que después de todo esto veremos la victoria. Incluso en medio de este tiempo ya estamos viendo la victoria. Oh yes. Cántalo conmigo, Restoration. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá.
porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. No. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yeah. Vamos a declarar, there is power in the name of Jesus. Come on, everybody. There's power in the mighty name of Jesus. Every battle that He wages, He will win. I'm not backing down for any giants. I know how this story ends. Dilo conmigo. I know how this story ends. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Come on. Porque ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Porque más grande es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Ahí en tu casa, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene tú lo transformas. Voy a ver la victoria. Dilo. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La victoria. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien.
Gracias. Oh, gracias, Señor. Dios te bendiga. Eso es resurrection. That's good.